finalmente llegó el momento de que les hable de mi experiencia con la ayahuasca. Ya yo les he mencionado en varios videos de que ya he tenido ese tipo de ceremonias, pero nunca realmente he entrado al tema, y para eso está YouTube, para que entre más profundamente, porque no solo he tenido una experiencia, he tenido una en el 2023 y otra en el 2025, y especialmente este año en Brasil, como que mi visión acerca de esta planta ha cambiado un poco, porque he visto más de cerca cómo son los lugares donde se hacen como estas ceremonias, he estado conviviendo con personas que dedican su vida a hacer este tipo de ceremonias, y lugares donde los turistas también van y hacen. Entonces también estuve charlando con ellos después de que hacen esta ceremonia. Entonces al inicio yo empecé como que con esta visión de que es una planta que viene y te revela mil cosas y cambia tu vida, pero ahora ya la visión ha cambiado un poco. Entonces entremos al tema. Entonces, acerca de la primera vez que yo la consumí y el impacto que ha tenido en mi vida, es la siguiente. Como que por allá por el 2021 más o menos fue que yo me enteré de la existencia de esta planta. Fue a través de documentales. Les recomiendo ver, por ejemplo, el de Michael Pollan, que me gustó mucho, está en Netflix, que él es un científico que ha ido viajando por muchos países y pues ha ido experimentando distintas sustancias. Me gusta la perspectiva que él le da. Yo no recomiendo ver tanto el tema de los podcasts, especialmente los que entrevistan a chamanes muy jóvenes, porque desde mi perspectiva como que aumentan de que todo es vómito y experiencias traumáticas y tal, y las personas llegan como muy con una sugestión demasiado grande de lo negativo que puede llegar a ser esa ceremonia, que no siempre es así. Yo tenía esta percepción acerca de que si tomas ayahuasca te va a bajar un montón de información, vas a ver tus peores pesadillas, tus peores miedos, vas a vomitar hasta que quizás te cagues, y pues va a ser demasiado intenso y malo, pero después de consumirla pues tu vida va a cambiar totalmente. Y la verdad, después de haber entrado como al mundo holístico, que yo no soy una santa ni nada, simplemente soy una persona curiosa que he querido cambiar mi vida, y efectivamente mi vida ha cambiado mucho, pero no fue porque tomé una planta o hice una cosita en específico y después mi vida se resolvió. No, en todo, en cualquier tipo de plantas, en cualquier tipo de terapia, lo que hace cambiar tu vida y hace que vos mudes tu realidad de una a otra es la constancia, es tener charlas difíciles, es cambiar totalmente tus hábitos, es a través del miedo y de la vergüenza y de tus bloqueos internos, ir por ese camino así súper doloroso y hacer lo que nunca pensaste que ibas a hacer. Así cambia tu realidad. La ayahuasca, como cualquier otra planta, no es mágica. Entonces, con esto en mente, pues yo estaba buscando, o sea, cuando escuché sobre ella me dio un montón de curiosidad, estaba buscando, y llegaron oportunidades a mi vida y por suerte no las tomé porque yo siento que no estaba lista y como que no se alineó las cosas, y la verdad yo siento que es lo mejor. A mí me encantó cómo fue mi primera experiencia. Yo, como un año antes de que consuma ayahuasca, cambié de terapeuta. La terapeuta que yo tenía en esa época me ayudó muchísimo en los procesos que iba teniendo, pero en el momento que yo empecé a consumir de manera regular marihuana, yo pude sentir cómo mi terapeuta realmente estaba en contra de todo lo que tenga que ver con plantas. Entonces la entiendo totalmente, o sea, por eso no me gusta hablar tanto de mi consumo de la marihuana a la ligera en Instagram, en TikTok, porque puede parecer de que estoy incentivando, como quizás algún día lo hice, porque a mí me ayudó muchísimo a sacar como mi personalidad, a ser más extrovertida, a hablar con extraños, todo eso me ayudó la marihuana, pero también caí en el tema de la adicción. Comencé a consumirla de que primero era una vez a la semana, después fueron dos, después fueron casi todos los días, y después de un año, de 2 años que todo fue magnífico, comencé a tener ansiedad social, comencé a desarrollar como las cosas relacionadas con la adicción, y por eso no me gusta como hablar de las plantas tan a la ligera ahora. Y bueno, yo sentí con esta terapeuta de que ella me estaba juzgando mucho, o sea que realmente estaba muy en contra, y yo me sentía así como que me estaban
haciendo sentir como una adicta cuando en esa época recién estaba comenzando. Entonces yo dejo un tiempo terapia, comienzo a hacer terapias más alternativas, tipo de baile, de meditación, de cosas que me llevaran más al presente, no tanto hablar del pasado. Y eso me ayudó muchísimo. De ahí entro a meditaciones, clases de meditaciones en un centro holístico. Y ahí conozco a la que sería mi siguiente terapeuta, que con ella ya pude entrar como a temas mucho más profundos. Siento que con cada terapeuta yo voy entrando como a temas profundos y tal. Ahí yo estaba haciendo el trabajo terapeuta con un psicólogo normal, estaba haciendo danza, terapias de movimiento, lo que me estaba permitiendo por fin como soltar el cuerpo, en el presente tomar acciones a través del cuerpo, dejándome guiar por mi intuición. Y aparte estaba con una terapeuta budista que eran puras meditaciones como largas, donde te conectas con tu intuición, te conectas con tu inconsciente, como que le haces preguntas en un nivel como casi hasta de autohipnotismo, te haces preguntas a vos misma para que tu mente te muestre imágenes. Entonces, en todo ese año que estaba haciendo como estas terapias mucho más profundas, mucho más diferentes, todo mi cuerpo me estaba doliendo un montón, porque yo estaba en una etapa de salirme de mi zona de confort y de enfrentarme traumas antiguos. Entonces, cuando vos estás enfrentándote a traumas antiguos, yo siento que uno los revive en el cuerpo. Entonces, yo estaba reviviendo muchos dolores y estaba pasando a través de un proceso muy duro. Ahí fue que esta directora de este centro holístico convoca una semana de terapias diferentes con plantas medicinales. Entonces sí, mi primera vez con ayahuasca fue con mi terapeuta, psicóloga profesional que se capacitó en un montón de países, y ella llamó a un chamán chileno para que vaya a mi país a repartirnos la planta, porque en Bolivia las plantas medicinales como la ayahuasca, el San Pedro y todo eso no es ilegal siempre y cuando tengas la compañía y el asesoramiento de un chamán. Y es que yo llego a mi primera ceremonia. Aparte de que ellos como 2 semanas antes ya te mandan la dieta, como que evitar las carnes, evitar como el alcohol y un montón de restricciones alimenticias. Y así te das cuenta de que la sesión va a ser buena, porque ya te vas preparando con anticipación, como que ya te van diciendo cómo tenés que prepararte incluso mentalmente, cómo dirigirla hacia un propósito. Tipo, así tiene que ser bueno, no algo que vos encontrás en Instagram, en Facebook y listo, te ponen para hacer de ahí a una semana y, no va a ser como que en un ambiente seguro. Ahora hablemos a ver específicamente de el día de esa semana que yo experimenté como estas plantas. La primera no fue ayahuasca, la primera para mí fue el San Pedro, que es un cactus. Dice que las plantas tienen como energía. Entonces, la ayahuasca es la energía de la abuela, el San Pedro es la energía del abuelo. Y por suerte yo fui con San Pedro, que es mucho más suave, porque yo venía con todas estas expectativas acerca de la planta. Yo quería ver como cosas visuales, quería ver cuáles iban a ser mis mayores miedos y cosas que ya no había visto en terapia, que ya no podía llegar como más profundo. Tenía demasiadas expectativas. Entonces, ¿qué pasa cuando entras con demasiadas expectativas y sobre todo con esta mentalidad bastante rígida? En esa época entonces yo puedo ver en retrospectiva cómo de rígida era mi cabeza. O sea, a mí me encantaba tenerlo todo ordenado, como que yo incluso entré como, a pesar de que te puedo creer en todas las energías y todo lo demás, en esa época era muy escéptica. Entonces yo fui como con esta energía de mostrarme, convénceme de que lo que pienso que son mamadas, en realidad me estoy equivocando. Y fue entrar y realmente no sentir nada. O sea, eso también tenés que tener en cuenta de que hay muchas personas que tienen una tolerancia más alta a las sustancias. Y yo soy una de esas, como que ya me han dicho de que tengo una mente de ballena, porque las sustancias no me afectan como a cualquier persona normal. Ya les voy a hablar como acerca de las otras cosas que he ido probando, especialmente con las plantas naturales. Si vos no realmente intencionás y como te permitís relajarte,
la sustancia no te va a afectar, es muy normal que no te afecte. Y ahora he conocido a muchas personas que no les ha afectado nada, o sea, no han sentido nada. Entonces, bájale tus expectativas porque puede ser que también no sientas nada. Entonces, esa fue mi ceremonia de San Pedro, pues nada de visiones, nada de efectos visuales, nada de un insight muy fuerte. Como que ya meses después, años después, entiendo que hubo cosas que yo sentí que en ese momento como las dejé pasar porque no era lo que yo estaba esperando, que realmente fueron como mensajes muy profundos para mí. Tipo, en la ceremonia de San Pedro estábamos alrededor como de un altar circular y habían como varias personas y, y ahí como yo pude sentir, a pesar de que solamente teníamos una vela y no fue una fogata, fue un momento así como que cerrar los ojos y viajar en el tiempo y darme cuenta de que todo mi pasado, en algún punto de todo mi pasado, yo había estado alrededor de fogatas con muchas personas y también sentir de que mi futuro iba a implicar mucho de eso. Y desde esa ceremonia de San Pedro, la verdad es que no ha pasado un mes en mi vida que yo no haya estado en un lugar donde haya fogatas y personas alrededor de una fogata. Entonces fue como una premonición muy linda que en ese momento yo no la entendí. Entonces ahora, hablando de la ayahuasca en sí, mi ritual, que la verdad pueden variar hartísimo uno de otro, ¿ok? A mí, como yo les digo, me tocó con mi terapeuta y con un chamán. Y mi terapeuta, antes del ritual de la toma de ayahuasca, pues hicimos un static dance para relajar el cuerpo, para realmente como visualizar e intencionar tu ceremonia. Fue muy lindo. De ahí éramos en un salón de eventos muy bonito, como en el campo de mi ciudad, no un lugar donde se hace ayahuasca todo el tiempo, que eso yo también creo que conlleva un montón de energías diferentes de otras personas. Este era un lugar limpio que no se utilizaba para eso. Y yo tomé, ahora no me acuerdo si fueron 2 o 3 veces, pero no más de 3, no más de 3 tomas. Yo no lo sentí el sabor horrible como muchas personas, o sea, ni bien están tomando ya no lo aguantan y lo vomitan. Yo la verdad lo sentí un sabor bastante dulce comparado con el San Pedro. Y mi ceremonia también tuvo esta otra medicina que le dicen que es el rapé, que es el tabaco en polvo, que te lo soplan por la nariz, que es fuerte, ¿ok? Hay muchas personas que lo utilizan para todos los días, pero bueno, ese es otro asunto. Yo después de la primera toma como que me relajé, me eché, que todo era tarde de la noche. Generalmente siempre lo hacen en la noche, tarde, y para que dure hasta el amanecer del día siguiente. Nosotros llevamos como cada quien sus colchonetas, los abrigos. Toda la experiencia que le voy a contar ahorita acerca de lo que yo vi y lo que sentí estuvo muy influenciada por el tema de que esa noche bajaron bastante las temperaturas y yo no me fui muy preparada. Yo ahora soy friolenta y pues no estaba tan abrigada. Entonces la planta, desde ya como que el primer efecto que vas a sentir, lo primero normal es sentir que todo tu cuerpo como va relajándose, tus músculos van relajándose y tu temperatura corporal te vuelves más sensible al frío. Entonces eso, yo comencé a sentir bastante frío. Así que ya saben, abríguense bien que vas a estar mucho más sensible a las temperaturas. Algo que influyó muchísimo en esa experiencia que yo tuve es que mi terapeuta me dijo que ella escogió a ese chamán, que ella lo conocía desde hace mucho tiempo, porque él tenía una energía muy amorosa y muy paternal. Y realmente así, o sea, el señor como que ya yo lo sigo en Instagram y pues tiene bastantes hijos y él es muy amoroso, es una persona muy leve, muy suave. Y dijo que él había estado viajando como en sus años de juventud por todas las tribus de la Amazonía y estuvo recolectando canciones de amor. Entonces, no solamente amor romántico, ¿saben? Sino amor a la Pachamama, amor a la tierra, amor a las plantas, amor en todos los sentidos que se puedan imaginar. Entonces yo siento que eso te influye muchísimo. O sea, no es lo mismo ir a hacer tu ceremonia en una tribu donde
ya se hacen ceremonias ahí, entonces el lugar ya está con un montón de energía y aparte te apagan todas las luces y aparte comienzan a tocar así como tambores, pero así tu, y tipo ese sonido te puede llevar como a lugares mucho más densos. En cambio, aquí no habían muchos tambores y era más que todo el tipo con su guitarra tocando. Entonces era como una energía mucho más de aire, mucho más leve y con todo este amor como rodeando el ambiente. Y lo primero que yo sentí de psicodélico que puede aceptar a muchas personas, pero para mí me emocionó, porque como les digo, ya había hecho otra ceremonia días antes donde no vi nada, no tuve nada de visuales y a mí era lo que más me daba curiosidad eso. Fue como que estaba echada y de ahí comencé a ver como mi cuerpo, como si estuviera enterrado, me comenzaran a subir arañas y bichos y serpientes. O sea, eso fue como la primera y única, les digo, visión que tuve ese día. Eh, y yo, en vez de asustarme, como me emocioné muchísimo de que por fin estaba teniendo alguna visual, que me emocioné y me salí del trance. Entonces yo fue así como, me gustaría volver a experimentar esto diferente, pero no, la emoción me sacó de ese lugar. Pero yo creo que era como bastante referencia a esto, a sentir de que tu cuerpo es algo temporal y de que en algún momento bichos van a comer tu cuerpo. Eh, yo lo recibí como con alegría en ese momento, no fue nada que me asustara. Después hubo otra toma, hice como el tema del rapé. Yo en esos días igual fue la primera vez que experimenté rapé y ya había hecho una ceremonia solo de rapé, que son muy intensas también. Y ya en esos días como que vomité porque si no sabes cómo manejar el tema de tu respiración, se te puede pasar ese tabaco y se te puede pasar a la garganta y ahí es cuando vomitas normalmente. Entonces ya había tenido esa experiencia de vomitar con el rapé antes y ya para la ceremonia de ayahuasca, que era mi tercera vez esa semana experimentando el rapé, pues ya aprendí cómo no dejarlo pasar y cómo se sentía, o sea, qué tan fuerte es porque te golpea muchísimo el cerebro. Y yo ni siquiera vomité en mi primera ceremonia de ayahuasca. Y de ahí fue como que me relajé, comencé a concentrarme con mi respiración, a relajarme, comencé a sentir bastante frío. Y ese frío me llevó, si es que han visto mi video de mi primera experiencia viajando sola, de mis momentos más especiales que he tenido en la vida, fue cuando estuve en ese mirador del Hotel Alcamari en La Paz, enfrente de Lillimani. Entonces ahí en mi ceremonia de ayahuasca lo que sentí toda la noche fue que yo estaba en ese mirador enfrente del Illimani y podía sentir cómo el Illimani era esta energía de la tierra. Y no era que veía la montaña hablar, pero sentía cómo se comunicaba conmigo. Y como que yo le preguntaba, ok, ¿en qué momento voy a ver mis mayores miedos? ¿En qué momento voy a como desenterrar todos estos traumas que quizás no veo? Y la montaña me respondía como que yo lo que necesitaba en ese momento de la vida era aprender a sentir cómo se siente el amor puro, como que aprenda a ver cómo me sentía sin el miedo, sin estar en alerta todo el tiempo. Y justamente como unas semanas antes de mi ceremonia de ayahuasca, mi abuelita materna había fallecido. Ella para mí siempre fue como una energía muy linda, muy protectora. Y para mí en ese momento que yo me sentía que estaba enfrente del Illimani fue como sentir como mi abuelita vino y como me cargó entre sus brazos. Como que no la podía ver, pero fue eso. Toda la noche fue como estar sintiendo como mi abuela me abrazaba, como sentía esa energía maternal, como que diciéndome, aprende cómo se siente vivir una vida con amor puro y sin miedos. Como que fue cada vez que mi mente como se iba o preguntaba o cuestionaba algo, como que era una energía tan tranquilizante que
me hacía sentir de que yo, lo que ya era en ese momento, la versión mía que había llegado hasta esa ceremonia, ya estaba haciendo lo mejor que podía. O sea, ya no era un momento para seguir escarbando, sino era para un momento para reconocer como toda esa valentía que había pasado como en terapia, todo lo que había hecho. Y fue eso, chicos. O sea, fue por primera vez en mi vida estar en una frecuencia de amor puro enfrente de Lily Mani, como con frío. Y los ratos así que más sentía frío, sentí como una serpiente enorme, como se enrollaba alrededor de mi cuerpo. En ningún momento sentí terror, como les digo, jamás salí de la frecuencia del amor. Era una serpiente que se me estaba enrollando en todo el cuerpo para darme presión y calentarme. Como que ese fue el sentimiento. Se nota que se cortó el video. Bueno, continuamos. Y sí, así de mágica y bella y hermosa y especial fue mi primera ceremonia de ayahuasca y fue sentir amor puro por primera vez en mi vida. Pero hay un gran pero acá. Una de las recomendaciones que te deberían dar después de consumir ayahuasca es acerca de los cuidados post ayahuasca. O sea, no es como que solo una semana antes que no estás consumiendo carne, alcohol ni ningún tipo de drogas. También te recomiendan ir suavemente a toda esa vida normal. O sea, que tu siguiente semana igual protejas tu energía, igual protejas tu cuerpo con lo que consumí. Y yo estaba viviendo en esa época con mi madre. Y justo como que 3 días después yo estaba haciendo una de mis meditaciones, que les comenté que estaba con una terapia que era como casi hipnosis. Como que yo sentía que estaba yendo mucho más profundo de lo normal. Pero intensa yo siempre, no sigan mis consejos. Y también en esa etapa de mi vida, entrando ya a un nivel leve de adicción con la marihuana, pues como no había estado consumiendo ya unas 2 semanas, yo dije, hey, como que hoy sería una buena oportunidad para hacer estas meditaciones y fumar un poco. Y te recomiendan no consumir ese tipo de sustancias porque reactivas la sustancia de la ayahuasca que está como dormida en tu cuerpo. Incluso nos dicen que puede estar como que trabajando en ti misma varios meses después de la ceremonia. No sé muy bien cómo funciona todo eso, les estoy hablando solo de mi experiencia. Que 3 días después consumí marihuana, hice esa meditación y se acuerdan que yo estaba como que en esta búsqueda de siento que no estoy viendo algo en mis meditaciones. O sea, que hay algo que no logro todavía captar después de todas estas terapias que he hecho. O sea, yo estaba como con ese presentimiento de que sigo en esta búsqueda de algo que aún no veo. Y ahí, 3 días después de mi ceremonia de ayahuasca fumando marihuana, tuve la peor noche de mi vida. O sea, esa noche negra que realmente como que pude sentir dolor puro. Bueno, lo cuento riéndome ahora, pero esos días fue como que en esa meditación, que era un poco como que bajar por un ascensor, entrar a una zona segura y en una pantalla proyectar en tu vida alguna escena. Y si no me equivoco fue como que nos mandaron 10 años atrás en esa meditación. Entonces esa yo adulta pude entrar a mi vida de mi yo de 7 años, 8 años y darme cuenta por fin, o sea, porque no era que no tenía esas memorias, yo las tenía en mi cabeza, pero nunca me autoidentifiqué como una niña que haya sido abusada sexualmente, especialmente cuando un hombre no me metió el pene en la vagina. Vamos a dejarlo así, súper claro. Entonces, como no me sucedió eso, como no me había autoidentificado como una víctima de violencia sexual. Pero en esa noche, con esa visión de yo de 27, 28 años, ver cómo estaba un día como que sentada en la sala de mi casa y estaba haciendo algo, leyendo algo, viendo algo en la tele, algo como que mi concentración estaba en algo, y ver cómo entra uno de mis vecinos que después se convirtió en el esposo de una familiar muy cercana a mí que aún seguía rondando en mi vida, como ver cómo entró y me agarró una parte íntima de mi cuerpo. Y fue como que ver esa escena y por fin
verme desde este lado de adulta y sentir dolor y sentir rabia y sentir frustración por todo lo que me había pasado en esa época. Y fue sentirlo, o sea, yo no sé cómo describirlo, pero ese día por fin pude sentir y autoidentificarme con eso, que no me gusta, y creo que como por eso tuve tanta resistencia todos los años, porque yo odiaba sentirme que alguna vez fui vulnerable, que alguna vez estuve indefensa. Esa noche por fin como pude llorar por lo que me había pasado. Y fue mucho dolor intenso. Entonces, lo que le decía de que la ayahuasca no es una planta mágica, es porque, ok, podría sentir eso y seguir esta vez como que sintiendo el dolor cada vez que esos familiares se acercaban a mí y como revivir como que todo este trauma, no sé si me entienden. O sea, podré simplemente como que ser aware of that, like estar consciente de todo eso, pero no hacer nada al respecto y seguir con esta incomodidad que me doy cuenta de que había sentido absolutamente toda mi vida, porque yo jamás pude bajar las defensas enfrente de esas personas. O sea, como que cada vez que yo iba a su casa, que estaba en su presencia, porque como les digo, sigue formando parte de un círculo cercano de mi familia, entonces todavía tengo que soportar su presencia, era como darme cuenta de que toda la vida estuve en alerta constante. O sea, yo todo el tiempo estaba analizando sus movimientos y jamás me dejaba a mí misma a solas en su presencia. Y como que tantas pequeñas cosas que fueron sucediendo en el transcurso de los años que me incomodaban un montón. O sea, que él me mande un mensaje como que preguntándome algo o buscando acercarse a mí de cualquier forma, y era como darme cuenta de que siempre había estado así como con una sensación de impotencia. Entonces, la ayahuasca vino a regalarme esa conciencia, y el impacto en mi vida que yo siento que tuvo, una fue comenzar a amarme mucho más, a cuidarme mucho más, a hablarme bonito, como que igual eso es con toda la terapia que hice. A inicios de diciembre de ese año escribí distintas cartas, porque siento que esa fue la manera de comunicarme que tuve en esa época. No pude hacerlo con una conversación cara a cara, no tuve el valor. Quizás algún día ese momento ya llegará en mi vida, pero lo que para mí en ese momento se sintió correcto en la vida fue por lo menos escribir una carta, porque hubiera sido fácil simplemente cortar contacto cero y listo, y nunca dar explicaciones de por qué lo hice. Pero yo le escribí a la esposa de este tipo, que ella sí es una persona cercana en mi vida. Le escribí como que esto me pasó a mí, esta es mi historia, esta es la historia que nunca te conté y nunca supiste de mí, y quizás por esto es que siempre me has reclamado porque no me acerco a tu familia, y este es el motivo de por qué nunca me sentí cómoda yendo a visitarte o teniendo más contacto contigo o con tus hijas. Y obviamente me siento súper culpable, o sea, fue la primera vez admitiendo la culpa que venía cargando toda mi vida de nunca admitir que a mí me pasó esto, y viendo que esa persona tiene hijas, y yo sentirme culpable de que porque yo no estaba hablando, quizás no estaba como poniendo la voz ahí afuera de que tengan más cuidado con este tipo de personas, que es un pedófilo. Y bueno, siempre tuve esa carga en mi vida, entonces me costó muchísimos meses, porque es como tener esta carga grande y siempre sentir que yo podía soportarla sola, y, y me dolía la idea de pensar en compartir esto con otra persona. Como yo sabía que siempre sentí que tenía como una bomba entre mis manos, y no quería como compartir eso con alguien más, pero esas decisiones difíciles que no sé si son las correctas o no, porque no hay un libro que te diga cómo reaccionar ante esos casos, pues para mí fue escribirle una carta. Le escribí una carta como que esto me pasó a mí en la infancia, siempre tuve culpa porque sé que tienes hijas, y no sé si alguna vez como que él pudo dejar esos comportamientos con su propia sangre, y este es el motivo por el cual no me siento cómoda cerca de tu familia, y como que no espero
que como que lo dejes ni nada, pero tampoco quiero seguir acercándome sin que tú no estés dispuesta a hablar de esto, sin que no se admita como mi verdad. Como les digo, no sé si eso es lo correcto para hacer o no. Si hay alguna psicóloga, psiquiatra, lo que sea, viendo esto y quiera hablar del tema, bienvenido, porque siempre han sido temas que desde que tuve como que esas decisiones y esos cambios me he sentido sola en el mundo, como que no hay con quién hablarlo acerca del tema. Pero esos son el tipo de decisiones que cambiaron mi vida. O sea, tipo ponerme a mí en primer lugar, mi historia en primer lugar, mis sentimientos, protegerme a mí misma y ya no acercarme a personas que me hacían daño, es lo que yo siento que vino a regalarme la ayahuasca, la terapia, pero también conllevaron como decisiones muy fuertes de mi parte. Y ahora para hablarles de mi segunda ceremonia, pues ya este video lo estoy grabando en noviembre en Brasil y he estado desde finales de diciembre del año pasado en Brasil, entonces 11 meses en el país y me ha tocado como vivir en muchas comunidades, muchos lugares donde se hacen ceremonias de ayahuasca todo el tiempo, o sea, son lugares exclusivos para eso que reciben grupos como los Honey Queens, como tribus indígenas que van a repartir la planta. Conviví con mujeres que se entrenan para ser chamanes y para repartir la medicina, o sea, que estudian durante años, que se capacitan como maestras de fuego, como van aprendiendo canciones y cómo dirigir, o sea, es como que todo un universo que no sabía atrás de esto y que no me siento tampoco tan capacitada como para contarlo, simplemente fue como lo que yo escuché de sus experiencias de ellas y como que comentaron de que sí, como todo en la vida hay personas que son chantas, o sea, personas que simplemente hacen ceremonias pues porque es lo popular y viven en un pueblo donde los turistas van y porque ven una publicidad en la calle deciden hacerlo, y escuché experiencias de chamanes que a alguna persona le brota algo psicótico y como se ponen locas y no los pueden controlar y no saben cómo manejar esto y no cierran una ceremonia. Y ahí mismo en el lugar que estuve viviendo un tiempo, que hacían ceremonias igual como que al día siguiente que todos desayunábamos juntos, yo como que convivía un poco con esas personas que iban a quedarse a esas cabañas a hacer ceremonias y era como es que escuchaba un poquito sus experiencias también, como que vi jóvenes que habían ido y pues no habían sentido nada y se habían puesto a charlar entre la ceremonia y como que le quita lo ceremonial y obviamente no entras en un proceso, entonces no sienten nada y sienten que es estafa. A otras personas que sí habían entrado profundamente en el proceso y aún están como que pensándolo y tal. Yo ahí mismo hice mi segunda ceremonia, fue solo entre mujeres, se llamaba como vientre ancestral y tipo la dirigían 4 mujeres diferentes y yo en esa época en ese lugar específico era vegana, entonces ya estaba ya súper limpia. Igual incluyó rapé. Y esa vez para mí lo más potente de toda la ceremonia fue el rapeo, o sea, qué manera de soplar rapé la persona, que realmente así como que me hizo como... Hay cosas que no sé cómo explicarlas mucho, porque no son como visiones, son como más sensaciones intensas. Y para mí, en ese momento que me soplaron el rapé, que fue al inicio de la ceremonia, fue como conectarme mucho con el tema de los árboles y sentir como que ellos me estaban dando un mensaje y el mensaje era como que de mi linaje femenino y como que era con respecto a las redes sociales y me decían como que siga hablando. Crean lo que ustedes quieran, fue lo que yo sentí. De ahí tomé la ayahuasca como tal. La ceremonia tuvo varios pasos. En esa fue muy diferente, obviamente, a la primera. En esa nos hicimos como lavados vaginales, que no es como lavado, vaporización vaginal como para limpiar esa área. O sea, nos pidieron que vayan con vestido, fue así. Igual hubo como unas gotas que no me acuerdo que echaron a los ojos, pero como yo tengo una cirugía en los ojos, preferí no arriesgarme porque no sé si me iba como causar demasiado impacto o quizás perjudicar en mi vista. Y después
Como les digo, siempre tengan cuidado de toda la información que consumen antes de la ceremonia. Yo esos días estuve en esas cabañas, fueron unas personas que como que charlé más profundamente con ellas y me dijeron de que eran ufologistas. No sabía que existían ufologistas para empezar. Son personas que estudian a los aliens, que analizan mensajes de los aliens, algo así. Entonces, para mí me pareció muy fascinante, hice un montón de preguntas y eso fueron como días antes de mi ceremonia. Y en el momento de la ceremonia, como esa cabaña y toda esa finca en la que estaba, es un lugar donde por 20 años han pasado un montón de personas holísticas y han dejado protecciones y han dejado tantas cosas. Yo ese día como que obviamente veía muchos fractales cuando cerraba los ojos, o sea, veía como muchas de estas figuras geométricas y me sentía muy, 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 muy pesada en el cuerpo y por momentos yo veía como criaturas, o sea, como que a veces estaba como concentrada mirando acá y sentía así como venían a espiar criaturas de otros planos, de otras formas. Yo creo que se vio bastante influenciado por las personas que había estado alrededor mío. Y la segunda vez que me repartieron rapé, que igual acepté, ahí fue así como que instantáneo, vomité un montón. Y después de vomitar pues me sentí más ligera y hasta ahí quedó. A nadie más como que le pasó nada más. Hubo una persona que incluso como tomó, vomitó y no tomó más en toda la ceremonia. Entonces yo creo que siempre tardas como un montón de tiempo en realmente como que entender los mensajes que te llegan, porque no es nada claro. Igual esa ceremonia se dirigió como con mucho amor, mucha música ligera, no fue nada como intenso, ir a tus miedos y tal. O sea, igual fue sentirme como bastante tranquila. Y al final de esa ceremonia nos invitaron a danzar, o sea, como realmente para sacarte como de este trance tan mental, que a mí me pareció eso súper diferente, igual que no había escuchado que hagan eso, y nos invitaron a bailar, entonces bailé y bailé con muchas mujeres, y como que una de mis amigas es una de las maestras de fuego en la ceremonia, y la otra es, o sea, estaba rodeada como de mujeres muy poderosas, y ese momento así como se sintió muy especial. Como que yo, cuando estaba todavía en mi país, yo sentí que la primera vez que me rodeé de mujeres así con tanta energía, tanto poder, que yo las admirara tanto en muchos sentidos. Obviamente esto diciéndolo totalmente desde una visión de una energía masculina intensa que yo tenía en esa época. Ahora espero yo que se haya equilibrado como todas estas visiones, esta visión de ver el mundo que tengo. Entonces me di cuenta como ahí danzando con ella que fue un momento igual muy especial, o sea, como que soy parte de esto. Y se siente bonito como sentirme una bruja de nuevo. Así que esas han sido mis experiencias de ayahuasca. Siempre, por favor, no solamente se dejen de guiar como por un folleto, tengan mucho cuidado, o sea, igual y pueden despertar cosas psicóticas y si no confías en la persona, como que no la vas a pasar tan bien. Hay personas que igual como se restringen el vomitar, como que no quieren vomitar y eso, una de las chicas como que estaba al lado mío, le pasó eso, que no quería vomitar, no quería como mostrar debilidad y después como que no entran realmente como en una especie de trance porque están todo el tiempo así como luchando contra eso. Que todo eso igual y son mensajes, igual y son enseñanzas, pero si te llega, pues llega y después sentirte mejor y sentir la confianza como que de saber que estás con personas que te van a ayudar. Por suerte siempre he sentido eso y esa ha sido mi experiencia. Cualquier duda que tengan, comentarios, me lo hacen y seguimos dialogando. Besitos. Ya les voy a contar en los otros videos acerca de las otras plantas medicinales que he tomado y también recreativas, claro que sí. Bueno, besitos, bye.